Si crees que ahora las jubilaciones no alcanzan para nada, déjame decirte que lamentablemente cuando vos te jubiles, y es que todavía te quedan años para eso, a vos te va a alcanzar para muchísimo menos. Y esto no tiene que ver con la inflación ni con fenómenos económicos, sino más bien con una tendencia social que está ocurriendo no solamente en Argentina o América Latina, sino en todo el mundo. En Europa, principalmente en Francia, han habido muchísimas manifestaciones en contra de los sistemas jubilatorios que están colapsando. La plata de los jubilados no alcanza para nada en ninguna parte del mundo. En este video no solamente te voy a traer el problema y te voy a presentar cuál es la situación en la que estamos y por qué la situación va a empeorar en el futuro, sino que también te voy a traer una posible solución, o al menos lo que yo en lo personal estoy intentando hacer para darme una mano a mí mismo en el futuro cuando me jubile, cuando no me dé más el cuerpo para seguir trabajando, cuando quiera retirarme y necesite evidentemente un ingreso que me permita seguir viviendo, y la plata de la jubilación no va a alcanzar porque es una realidad, es inminente que los sistemas de jubilación van a colapsar, al menos como los conocemos hoy en día. Estoy tratando de encontrar una solución y es lo que te voy a compartir en este video. Me parece que este video no solamente le va a servir a las personas a quienes les interesa invertir, que es la temática principal de este canal, sino que esto realmente les va a servir a todos, porque la jubilación es algo que tarde o temprano a todos nos va a llegar. Así que creo que puede ser una buena idea que le compartas este video a tus amigos, a tus familiares o a quien quieras, para intentar abrirle un poco los ojos y que se den cuenta en la realidad que estamos, que se den cuenta qué es lo que va a suceder a futuro y en una de esas le des una mano y después te lo terminen agradeciendo. Así que bueno, espero que este video les guste y arranquemos, que me parece que va a ser uno de los videos más interesantes que hemos subido hasta ahora en el canal. Esto que te estoy mostrando acá es una pirámide de población, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos muestra? Nos muestra la cantidad de personas que hay, digamos, actualmente viviendo, hombres en la parte izquierda, mujeres en la parte derecha, de distintas edades, ¿no? Dentro de distintos rangos de edad. Esta es la pirámide de población de Argentina del año 1950. Quiero que remarquemos acá algunos puntos importantes. Primero, ¿quiénes son los que trabajan? ¿Sí? ¿Cuáles son las personas que trabajan? Determinemos un rango entre los 20 y los 60 años, más o menos. Bueno, esas personas tienen que mantener tanto a los menores como a los mayores, ¿sí? A los menores de forma directa, porque le compran las cosas, ¿sí? Porque son sus hijos, o a los mayores, ya sea porque tengan que mantener a los padres, o aportando, ¿no? Con los aportes jubilatorios a la jubilación de los demás, ¿no? Porque la jubilación ¿con qué se pagan? ¿No? Con los aportes que pagan las personas que trabajan. Bueno, ¿cómo se encontraba la situación en Argentina en el año 1950? Fíjense, habían muchas personas naciendo, entre 0 y 4 años teníamos casi el 6% de la población de hombres y mujeres, y fíjense que entre los 20 y los 60 años estaba la mayor parte de la población, había muchas personas naciendo, ¿sí? Esto genera expectativas de que la población siga aumentando en el futuro, y miren cuántas personas habían de más de 60 años, ¿sí? Muy poquitas, el 1,5% de la población estaba entre 60 y 65, y fíjense que por arriba de los 75 años solo teníamos el 0,3% de la población. O sea, en el año 1950 era muy raro conocer a una persona de más de 75 años. Esto es evidente, porque la esperanza de vida era menor. Ahora bien, vayamos a la situación actual, ¿sí? Nos vayamos al año 2024 y veamos cómo está la situación hoy en día. Hoy en día, evidentemente, conocemos muchas personas de más de 75 años porque por avances tecnológicos en la medicina y demás, la esperanza de vida va aumentando. Entonces esta pirámide de la población, ¿qué hace? Bueno, empieza a hacerse un poquito más alta, ¿no? Ahora es raro conocer personas de más de 85, más de 90 años, ¿no? Hoy conocer una persona de 90 años es tan raro como en el 1950 conocer una persona de más de 70, 75 años. Esto es porque la población se va envejeciendo. Pero está pasando algo también muy importante y miren la base de la pirámide. Se está empezando a achicar. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos hijos. Esto quizás viéndolo acá en el gráfico te cae la ficha de que eso está pasando, pero seguramente tu abuela, por ejemplo, tuvo muchos más hermanos o más primos que vos, ¿sí? Era muy común antes, al menos en mi familia, pasaba que mis abuelos tenían un montón de hermanos y hoy en día, ¿cuántos hijos tiene una persona? 2, 3, 1 o 4, digamos, ya tener 5 hijos me parecería una familia bastante numerosa. Antes tener 5 hijos o incluso más, me parece que era bastante común. De hecho, lo podemos ver en la pirámide de la población. Antes la gente tenía muchos más hijos y la tendencia va siendo a tener cada vez menos hijos. De hecho, yo, en lo personal, yo tengo 24 años. 23, cumple este año 24. Muchos de mis amigos, muchas de las personas de mi edad, o al menos de mi círculo de amistades, están pensando en no tener hijos directamente. Me parece que es una tendencia social que va dándose y va a hacer que de a poco, de hecho nosotros acá podemos ir viendo, fíjense, si vamos aumentando los años, fíjense cómo la tendencia social va haciendo tener cada vez menos hijos y gracias a avances tecnológicos en la medicina, permite que las personas lleguen
también a una edad mayor con más facilidad. Ahora, supongamos que la persona que está viendo del otro lado de este video tiene 25, 30, 35, 40 años, que todavía te faltan 20, 30 años o 40 quizás para jubilarte, ¿no? Está bien, 40 años a partir de ahora, que estamos en el 2024, nos situaría por acá, por el año más o menos 2063, 2064, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese entonces? ¿O cuáles son las perspectivas para ese momento? Vamos a tener muchísimas personas, fíjense, supongamos que nos jubilamos a los 65 años. A partir de los 65 años, fíjense la cantidad de población que hay. Un montón. Ya va a ser común encontrar personas de 95 años, ¿sí? O incluso personas de más de 100 años. Posiblemente los que estén viendo este video vivan más de 100 años, ¿sí? Sobre todo si la esperanza de vida continúa aumentando. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez nacen menos personas y cada vez hay menos personas trabajando. Menos personas que aporten y más personas que cobran jubilaciones porque la esperanza de vida va aumentando. Esto hace que la cuenta no cierre por ningún lado. No va a alcanzar la plata para poder, digamos, repartir esos aportes jubilatorios entre los jubilados y que alcance la plata para vivir. No va a alcanzar. Esto es un fenómeno que incluso se ve mucho más acentuado en otros países. Fíjense, nosotros podemos buscar acá la pirámide de Corea del Sur. Miren cómo está Corea del Sur hoy en el año 2023, 2024. Miren la cantidad de personas que están naciendo. Muy poca gente está naciendo en Corea del Sur. Acá podemos ver las expectativas de población. Miren cómo las proyecciones son de que para el año 2100 la población de Corea del Sur haya bajado a la mitad. Hoy son sin más de 51 millones de habitantes. Va a empezar a caer la población porque no están teniendo hijos, ¿sí? Conforme vaya avanzando, fíjense cómo la base de la pirámide, conforme pasan los años, la base de la pirámide va yéndose cada vez más para arriba y va a llegar a un punto en el que en Corea del Sur va a haber muy poca gente trabajando y van a haber muchísimos jubilados. Corea del Sur está en un problema incluso mucho más grave que Argentina. Esto no solamente, esto no está pasando realmente en todo el mundo. Si nosotros buscamos, por ejemplo, Camerún, ¿sí? Fíjense, la pirámide de población actual de Camerún tiene una base muy ancha. En Camerún están teniendo muchos hijos, ¿sí? Si buscamos, por ejemplo, Pakistán, ¿sí? Fíjense, esta es la pirámide de población de Pakistán. Fíjense que también tiene una base ancha. Entonces, las perspectivas de población de Pakistán sí son muy elevadas, ¿bien? O sea, se espera que crezca mucho la población de Pakistán por la cantidad de hijos que están teniendo hoy en día. Pero si buscamos, por ejemplo, la de Canadá, fíjense que la de Canadá ya está invertida, ¿sí? Una pirámide invertida quiere decir que la población está envejeciendo. Cuando la población envejece, como les dije recién, y cada vez hay menos personas que trabajan y que aportan, y más jubilados que cobran jubilaciones, hay dos formas en las que esto se puede solucionar. Solución número uno, bueno, lo típico, que las jubilaciones no te alcancen para nada. Otra forma, aumentar mucho los aportes jubilatorios, lo cual sería una presión impositiva más grande aún para los que trabajan, o que aumenten la edad jubilatoria, ¿sí? Como la expectativa de vida crece y como, digamos, necesitamos menos personas que cobren jubilación para que el sistema pueda equilibrarse, posiblemente cuando vos te jubiles, si hoy sos una persona de 30 años, 40 años, quizás no te jubiles con 60, 65, quizás te jubiles con 70, 75 años, porque bueno, digamos, la expectativa de vida sea mayor y porque van a necesitar los sistemas jubilatorios empezar a reducir la cantidad de gente que está cobrando jubilaciones. Este es el problema actual. Estas son las perspectivas a futuro, ¿sí? Si volvemos al caso de Argentina y nos vamos a un caso extremo, ¿sí? Nos vamos al año 2100, fíjense cómo para el año 2100 la pirámide estaría totalmente invertida. Acá realmente estaríamos en un problema, quizás las personas se tengan que jubilar con 80 años para que el sistema no colapse, porque a comparación del año 1960 era realmente muy poquita gente la que tenía más de 60, 65 años. Las perspectivas para futuro es que esto aumente muchísimo. ¿De qué manera podemos solucionar esto? Muy fácil, podemos empezar a invertir, empezar a acumular capital, que ese capital en un futuro nos permita, por ejemplo, adquirir algún instrumento, algún activo que nos genere una renta pasiva. ¿Cómo podemos hacer una pequeña simulación de esto, un pequeño modelado de la situación? Fíjense, voy a entrar a mi página web, voy a venir a la parte de herramientas y voy a entrar a la calculadora de interés compuesto. ¿Qué es esta calculadora? Básicamente nos ayuda a hacer una pequeña proyección aproximada, ¿sí? Esto, como les digo, es una simulación de cuánto podríamos generar en el futuro, qué capital podríamos tener gracias al interés compuesto, que el interés compuesto nada más es el efecto que se genera cuando hacemos una inversión, tenemos una ganancia y esa ganancia la
volvemos a invertir, ¿sí? Junto con el capital inicial, entonces va creciendo el capital que está siendo invertido, ¿no? Por lo tanto va creciendo el capital que me va generando rendimiento. Supongamos que invierto $100 en algo, gano $10 extra y ahora invierto $110 en ese algo, entonces ahora estoy invirtiendo 110, ¿sí? Esos 10 que eran ganancias, ahora forman parte del capital invertido y de esa forma las ganancias que voy generando van siendo cada vez mayores, porque no estoy invirtiendo siempre el mismo dinero, sino que voy invirtiendo de a poco un poco más. Supongamos que empezamos con un capital inicial de cero, ¿sí? Vamos a suponer el caso ideal, vamos a suponer una persona que tiene 25 años, que está empezando a trabajar y que va a trabajar durante 40 años, ¿sí? Que se va a jubilar con 65 años. Entonces, vamos a empezar con un capital de cero y acá donde dice tiempo transcurrido, años, vamos a colocar 40, ¿sí? Es decir, vamos a ver cuánto podría ganar una persona, cuánto podría crecer el capital invertido de una persona que invierte durante 40 años. Pero tenemos que poner cuánto aporta esa persona. Acá hay que colocar aportes anuales, ¿sí? En esta calculadora de mi página web. Vamos a colocar aportes anuales. ¿Cuánto una persona aportaría anualmente? Acá, evidentemente, esto deberíamos hacerlo según los aportes jubilatorios de cada persona, ¿no? Habrán algunas personas que quizás pagan un aproximado de $20, 30, 40, 80. Esto va a depender de los aportes jubilatorios de cada uno. Yo he estado hablando con bastantes personas que por ahí tienen cajas privadas y aportan más o menos $80 por mes, ¿sí? Esto, como les digo, es nada más para un ejemplo. $80 por mes, recuerden que acá hay que colocar aportes anuales, ¿bien? Entonces, si hacemos 80 por 12, me va a dar más o menos $960 al año de aporte, ¿sí? Vamos a colocar acá 960 y acá tenemos que colocar una tasa de interés anual, ¿sí? ¿Cuánto podríamos ganar? Porque acá nosotros podríamos hacer una cuenta muy fácil, ¿sí? Fíjense, abro la calculadora y digo, bueno, si yo aporto $960 durante 40 años y tendría un capital de $38.400, pero eso sería si yo el capital no lo invierto, ¿bien? Que no es la idea es invertirlo. Bueno, les comento que en general hay un montón de cosas en las cuales se puede invertir. A mí me gusta invertir en acciones, ¿sí? Dentro de las acciones, por si no tienen idea, existen fondos indexados. Los fondos indexados son como paquetes armados que tienen un montón de acciones de un montón de compañías y de un montón de empresas. Hay uno muy popular, el índice más popular del mundo, se llama S&P 500 y contiene 500 empresas dentro. Tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, invirtiendo en el S&P 500, invirtiendo en ese instrumento, estamos invirtiendo a la vez en 500 empresas de 500 acciones, puntualmente en este caso las más grandes de Estados Unidos. Ese índice ha tenido un rendimiento promedio, porque algunos años sube más, algunos años sube menos, algunos años incluso baja, pero si tomamos una proyección promedio, ha rendido más o menos un 10% anual en dólares. Esto, aprovecho acá, claro, un paréntesis, depende mucho de qué periodo de tiempo consideremos, ¿bien? Podemos considerar un periodo de tiempo en los últimos años, por ejemplo, ha tenido una aceleración más rápida. Si consideramos un lapso más largo de tiempo, hay que tener cuidado porque si medimos, por ejemplo, cuánto creció el S&P 500 desde el año 2000 hasta el año 2020, ese interés tiene dentro el efecto del interés compuesto. Así que cuidado con eso, que es un error muy común. Por ahí uno agarra y dice, los últimos 30 años rindió, no sé, un porcentaje grande. Y lo divide en 30 y dice, en promedio me va a dar un 17, un 18% anual. Pero cuidado, porque esa tasa ya contempla el efecto del interés compuesto. Realmente de forma nominal, sin efecto de interés compuesto, ha rendido en torno a un 10%, un 12%, dependiendo de cuándo lo tomemos. Pero nos pongamos conservadores y supongamos que mi tasa anual es del 10%. Calculamos y fíjense, podríamos tener un capital de $467.000 durante, digamos, una inversión que dure 40 años. Acá yo les voy a ser sincero, ¿sí? Yo les voy a decir la realidad, las cosas como son. Y es que esos $467.000 no son los mismos de ahora que dentro de 40 años, ¿sí? Tengan en consideración que hay inflación también en dólares, que los precios en dólares suben. Estados Unidos también tiene inflación, aunque es una inflación muy chica, sigue teniendo inflación. Entonces, estos $467.000 de acá no son los $467.000 dentro de 40 años más, ¿bien? Les voy a contar acá un secreto. Fíjense que si nosotros solo incrementamos 5 años más, o sea, de 40 pasamos a 45, fíjense cómo el capital casi se duplica. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tanta diferencia en solo 5 años más? O sea, ¿por qué casi se duplica el capital final si solamente hemos sumado 5 años? Que es poquito más del 10% del tiempo transcurrido, ¿no? Entre 40 y 45 años estamos sumando solo un 10%, pero el capital
capital final casi se multiplicó por 2, de 400 y pico mil a 700 y pico mil. Esto es porque durante esos 5 años estuvimos invirtiendo $400.000, ¿sí? Entonces las ganancias que obtenemos son de esos $400.000. Por eso el capital sigue creciendo cada vez más rápido. Fíjense que incluso si acá en vez de 45 ponemos 50, miren cómo el capital se va 3 veces más grande que para el capital que calculamos para 40 años, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la idea de este capital? Porque ya digamos, llega un momento en la vida en el que no tenemos perspectivas de seguir ganando o querer que el capital siga creciendo a futuro, sino agarrar ese capital y usarlo para que nos genere un cash flow, un flujo de dinero, un flujo de efectivo. Necesito que me entre plata, ya no quiero seguir incrementando mi capital a futuro. ¿Qué quiero hacer? Quiero que ese capital me genere una renta pasiva que me permita vivir de eso. Si vos querés calcular tu situación particular, te invito a que entres a mi página web, gabrielmartin.yt, vayas a la parte de calculadora de interés compuesto y ahí vos podés hacer una simulación, porque quizás vos querés aportar más, quizás vos decís, bueno, no, yo quiero aportar $100 por mes, bueno, entonces colocarías acá 1.200, bien, la tasa de interés, si sos un inversor quizás un poco más experimentado, podrías llevarla al 12 o quizás un poquito más alto, tal vez no vas a invertir durante 50 años, capaz que son 45, 40, vos lo podés calcular como quieras, para tu situación particular, ¿sí? Y una vez que tenemos este capital, ¿qué hacemos? Porque bueno, el S&P 500, si bien también paga dividendos, ¿sí? El dividendo es un dinero que te paga un activo financiero por solo el hecho de tenerlo, ¿bien? Una empresa decide una parte de sus ganancias repartirla entre los accionistas en forma de dividendo, ¿sí? Eso sería como una renta, ¿sí? Como si tuvieras un inmueble y te pagaran un alquiler. De hecho, bueno, tengo un video hablando sobre dividendos. Si te interesa el tema, puedes pasar, te voy a dejar la etiquetita seguramente por acá arriba para que lo puedas ver. Te recomiendo que pases cuando termine este video para que sepas bien de qué se tratan los dividendos. Pero básicamente vos tenés acciones de una compañía y esa compañía te paga dividendos. ¿Cuánto se podría generar si vamos al caso y tomamos, por ejemplo, este ejemplo que había puesto? Y tenemos un capital de $1.800.000, que va a ser con lo que vamos a tener que vivir el resto de nuestra vida. Posiblemente tengamos que vivir 40 años más, ¿no? Si vivís hasta los 100 y llegaste a 60 años, quizás tengas que vivir 40 años más. Bueno, la forma más fácil podría ser comprar acciones que paguen dividendos. Podrías comprar algún inmueble, por ejemplo, y alquilarlo. Quizás no una casa, dependiendo de cómo esté la situación en ese momento. De acá dentro de 40 años puede pasar muchas cosas. Podrías comprar un local comercial, ¿sí? Podrías comprar un galpón, algo que vos puedas alquilar, que sepas que tenga facilidad de alquilarlo y que te genere una renta pasiva por ese lado. Quizás terminen siendo autos Tesla que trabajen como Uber de forma autónoma y te generen una rentabilidad pasiva, qué sé yo, o sea, pueden pasar un montón de cosas a futuro, el mercado puede cambiar mucho, pero sin lugar a dudas que tener este capital te va a dar oportunidades para colocarlo en lo que sea que en ese momento sea rentable. Hoy en día, si yo me estuviera jubilando hoy y tuviera este capital, y posiblemente agarraría, me metería alguna página como finbiz.com, buscaría alguna empresa que pague un buen dividendo. Fíjense, acá estamos viendo las empresas del S&P 500 y estamos viendo su tasa de dividendo, ¿bien? El porcentaje que aparece dentro de cada una de estas empresas es cuánto me paga de dividendo. De forma anual, ¿no? Apple 0,52% anual, Google 0,2%. Fíjense que Coca-Cola paga un 3%, ¿no? Walmart paga un 1 y pico. Bueno, y tenemos algunas empresas como Verizon, AT&T, Philip Morris o Altria Group, que es la dueña de Marlboro, que fíjense que están pagando dividendos de más del 8% anual. Es un dividendo bastante grande, pero son empresas que tienen tendencias bajistas a largo plazo. Igual realmente a esa edad de la vida quizás nuestro objetivo es generar una buena tasa y no que nuestro capital siga incrementando, así que podríamos agarrar alguna empresita, quizás alguna petrolera. Bueno, ni siquiera sabemos si el petróleo va a seguir usándose para ese entonces, por eso les digo que la realidad del mundo puede cambiar mucho en 40 años, ¿no? Estamos haciendo una simulación a muy largo plazo, ¿sí? Entonces quizás incluso no haya más petróleo en el mundo, qué sé yo lo que va a pasar, pueden pasar un montón de cosas. Pero bueno, consideremos algún buen dividendo como un 5%, ¿sí? Algunas empresas pagan un poco más, otras pagan un poco menos. Quizás el promedio va a estar por debajo del 5%, pero supongamos un 5%. Si tenemos un 5% anual y nosotros tenemos invertido un capital de $1.800.000, el cálculo es muy simple. Agarramos 1.800.000, lo multiplicamos por 0.05 y esto es lo que nos estarían pagando de forma anual. Si lo dividimos en 12, sería una jubilación de nada menos que $7.500 por mes. Esto vos capaz que decís, terrible una jubilación con una jubilación de $7.500 por mes. Soy Gardel, ¿no? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a borrar los aportes, vamos a borrar la tasa de interés, vamos a dejar los años, ¿sí? Vamos a dejar los años acá. Quiero que proyectemos lo que hoy sería, por ejemplo, un sueldo de $2.000 por mes adentro de 45 años. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar capital inicial, le vamos a poner $2.000.
2.000. Cero aportes, ¿sí? Bueno, porque no vamos a incrementarlo, va a ser siempre 2.000. Tasa de interés. Vamos a colocarle acá el promedio de inflación que ha tenido Estados Unidos, que ha sido más o menos de un 3% de inflación anual, ¿sí? Ahora la inflación de Estados Unidos está un poquito más alta, en otros momentos ha sido un poco más baja. El objetivo de la Reserva Federal es llevarlo al 2%. Vamos a considerar un 3% como para hacer... Como para hacer un poco más, tener un margen de seguridad, ¿bien? Y suponer que la inflación va a ser más alta de lo que históricamente fue. Cuando yo le dé calcular, me da $7.563. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación de Estados Unidos es en promedio de un 3%, durante 45 años, lo que hoy te alcanza con $2.000, en 45 años te va a alcanzar con $7.500. Y fíjense que el cálculo a nosotros nos da un ingreso pasivo por dividendos con esa inversión que planteamos de $7.500 por mes, que sería a dólares de hoy $2.000. Van a ser $7.500 en el futuro, pero es a valor de hoy, considerando que ese capital realmente es que no tendría sentido decir hoy $7.500 alcanza para un montón de cosas, pero en 45 años más no. Pueden ver, por ejemplo, si ven películas ambientadas en el 1900, por ejemplo, películas del año 90, sí que han pasado 35 años, seguro que ven precios mucho más baratos en dólares de lo que valen hoy. O pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, cuánto costaba un auto en el año 1900, no sé, una casa en el año 1970, 1980, y van a ver que era mucho más barato de lo que cuesta hoy una casa de las mismas características, ¿sí? Una casa, o un auto, o una embarcación, lo que sea. Los precios en dólares suben porque Estados Unidos tiene inflación. De esta manera, colocando un capital que vendría a ser como un sueldo de hoy de $2.000 a una tasa del 3% anual, porque la inflación también tiene interés compuesto. Cuando los precios suben respecto al precio que tenían el mes anterior. Entonces también tiene ese efecto del interés compuesto. Un sueldo de hoy de $2.000 sería en 45 años un sueldo de $7.500. Es decir, que si vos hoy, y volviendo al caso que habíamos puesto recién, 0, ¿sí? Aportes anuales de capital, $100 por mes, 1.200. Una tasa del 10-12% y lo haces durante 45 años y tenés este capital de $1.800.000, no solamente que vas a tener una jubilación de $2.000 por mes, no solo eso, sino que además vas a tener ese capital, porque vos seguís teniendo las acciones. Eso es muy importante. No es que a partir de ahí te empezás a patinar la plata y a partir de ahí te la empezás a gastar, llega un punto en el que te dejaste sin plata y listo, cuando te quedaste sin plata, chao, no te alcanza más la plata para vivir. No, sino que vos seguís teniendo el capital. Te tenés que internar, te pasa algo, necesitas alguna atención médica, lo que sea. Vos contás con ese capital, en el peor de los casos vos podés decidir vender una parte, o te querés ir de viaje, o querés comprarle una casa a tu nieto, lo que sea que se te ocurra hacer con tu guita, puedes hacer lo que quieras, pero vos vas a poder vender una parte de esa plata y la vas a poder usar. No solamente te va a generar esa renta pasiva, te va a generar esos $7.500 equivalente a $2.000 de hoy, sino que vas a seguir contando con el capital. La plata no se te va a desaparecer. Vos cuando aportás a la jubilación no ves nunca más la plata. O sea, capaz que te jubilás, vivís 2 años cobrando la jubilación, te fuiste de este mundo y no le quedó a tu familia nada. Porque vos, digamos, cuando aportás la jubilación, cuando te vas y no cobras más la jubilación, no queda en ningún lado el resto de aportes que has tenido. Capaz que has aportado mucho más, no importa. En cambio, cuando llegue tu momento y te toquen la puerta y te digan vamos, vos vas a poder dejarle a tu familia ese capital que te va a haber generado una rentabilidad para que vos puedas seguir viviendo los años que sea que te queden, y después vas a poder dejarle a tus hijos, a tus nietos, ese capital que estuviste ahorrando, esas acciones, las van a poder heredar. Así que me parece que es de las alternativas más interesantes, y como conclusión de este video, una pequeña reflexión: creo que hay que crearse su propia jubilación, porque en el futuro la jubilación no va a alcanzar para nada. Hoy no está alcanzando para nada, y después te va a alcanzar para muchísimo menos, o te vas a tener que jubilar con 80 años. Es muy importante ser conscientes de esto. Espero que este video les haya gustado. Si les ha gustado, de nuevo, por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten. Tómate un segundo para suscribirte, que de esa forma vos me ayudás a mí a llegarle a más personas. Si crees que el contenido que hago vale la pena, suscribiéndote me das un gran apoyo. Compartí este video, que es la mejor forma de que el video llegue a más personas, porque YouTube a veces lo muestra poco. Si lo compartís, vos vas a lograr quizás generar una conciencia social sobre lo que está sucediendo para más personas. Muchísimas gracias por verme, les mando un abrazo, espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video.